Buenos días a todos, es un privilegio estar aquí, muchas gracias a los organizadores. A nombre del secretario Francisco Mayorga, secretario de Agricultura de México, reciban un cordial saludo. Fundamentalmente mi presentación consistirá de tres partes. El primero, todos ustedes lo conocen perfectamente bien, los factores que inciden en el mercado de alimentos, que detonan, digamos, el tema de la seguridad alimentaria en el marco del G20. ¿Qué ha hecho México en la presidencia del G20 desde diciembre del año pasado, cuando toma la presidencia, y hacia la reunión de Los Cabos que se celebrará a mediados de junio? Y finalmente, muy brevemente, lo que es la estrategia Masagro, que es una estrategia que estamos instrumentando en México para incrementar la producción y la productividad de maíz y trigo, y cómo se vincula Masagro con las estrategias, pues literalmente recién adoptadas o recién planteadas en México el jueves y viernes de la semana pasada, que se llevó a cabo la segunda reunión viceministerial del G20. Bueno, como decía, ustedes conocen perfectamente bien qué es lo que ha estado ocurriendo en el mercado de alimentos en el mundo en los últimos años. Por un lado, las tendencias de la demanda, sin duda presionando de manera importante la necesidad de producir más y mejores alimentos. Los números lo que indican: un incremento de la población mundial a 9.300 millones de habitantes, 50% mayor a la registrada en 2010. Eso significará un aumento estimado de 70% en la demanda mundial, y un mercado además cada vez más exigente. Alimentos inocuos, nutracéuticos, funcionales y orgánicos, entre muchos otros. Por el lado de la oferta, lo que estamos viendo es límites a la expansión de la tierra cultivable en muchos países del mundo, no en todos, pero en muchos países del mundo. Sin duda, un deterioro de los recursos naturales, suelo, agua y recursos genéticos. Utilización de mayores volúmenes de productos agrícolas para usos no alimentarios, particularmente para el tema de combustibles. Una reducción de inventarios mundiales de commodities, volatilidad de precios y efectos en el ingreso, derivado tanto de inversiones financieras como, entre comillas, especulativas, y este factor es realmente el que detona la importancia del tema de seguridad alimentaria en el grupo de los 20. Y sin duda el cambio climático, impactos más severos de los fenómenos climatológicos. México, lamentablemente, en ese sentido es un buen ejemplo en 2011, en el cual convivieron efectos climatológicos adversos para la agricultura de manera muy intensa, desde heladas a principios del año, después el inicio a mediados del año de un periodo muy prolongado y profundo de sequía, paradójicamente al mismo tiempo inundaciones en otras partes del país, y después nuevamente heladas en septiembre en varias partes del país. Entonces, en ese sentido, pues claramente el cambio climático, por lo menos para muchos de nuestros países, pues como lo decimos en México, llegó para quedarse y hay que adoptar las medidas para enfrentarlo. ¿Qué hemos hecho en ese marco, digamos, complejo de oferta y demanda de alimentos? ¿Qué es lo que ha hecho México en la presidencia? Como señalé, originalmente en el G20 se trataban temas financieros, pero la crisis económica de 2008 pone de manifiesto la necesidad de cooperar a nivel internacional en otros aspectos para fortalecer el crecimiento. Por ello, por primera vez en 2011, se realizó una reunión ministerial de Agricultura para discutir el tema de seguridad alimentaria y volatilidad de precios. Realmente, a iniciativa de la presidencia francesa, el tema de seguridad alimentaria se sube como uno de los temas prioritarios en el G20, cuando el G20 tradicionalmente lo que atendía eran aspectos de tipo financiero. Como decía, bajo la presidencia de Francia se realiza la reunión ministerial, que resulta en el Plan de Acción sobre Volatilidad de Precios de Agricultura, que suscriben los ministros de Agricultura en junio de 2011 y se somete a los jefes de Estado en Cannes a fines de ese año. México asume la presidencia en el G20 a partir del 1 de diciembre, y aquí es importante señalar que, dado que el G20 no es un organismo internacional, la presidencia conlleva la obligación de llevar la agenda, determinar las prioridades y organizar las reuniones.
O sea, digamos, como se dice en el medio, la presidencia del G20 lleva la pluma de los documentos y de las propuestas que se presentan para discusión en el grupo y eventualmente para su suscripción por parte de los jefes de Estado. En ese sentido, México establece 5 prioridades para su presidencia. Primero, estabilización económica y reformas estructurales. Es un tema recurrente desde 2008, pero que hoy, este año, se ha acentuado particularmente por la crisis europea, de manera destacada de Grecia y de España. Segundo, el fortalecimiento de los sistemas financieros, donde claramente aquí hay una lectura en el sentido que buena parte del origen de la crisis económica de los últimos años, particularmente en Europa, se deriva de desbalances en los sistemas financieros mundiales y por tanto la necesidad de una regulación financiera. México también lo pone como uno de los temas prioritarios. Sin duda, el tema de seguridad alimentaria vuelve a estar, digamos, nace en la presidencia francesa, pero la presidencia mexicana lo retoma de manera destacada. Y finalmente el tema de agenda o crecimiento verde y desarrollo sustentable. Para la presidencia de México en materia de agricultura, las prioridades fue, en primer lugar, asegurar el cumplimiento de los compromisos establecidos en la Declaración de Cannes, en particular las acciones del Plan de Acción sobre volatilidad de precios de los alimentos y agricultura. Esto es, desde el punto de vista de México, lo que se establece es, tomemos el plan de acción que se firma en la presidencia francesa a mediados del año pasado. Es un plan de acción de mediano plazo, en términos generales. No tenía sentido decir, tomo el plan de acción y lo redefino o lo tiro a la basura y hago uno nuevo, todo lo contrario. O sea, aquí de lo que se trató fue precisamente de suscribir los compromisos que se habían establecido en Francia para instrumentarlos. Y en segundo lugar, generar consensos sobre iniciativas específicas que contribuyan a incrementar la productividad mundial de la agricultura con énfasis en los pequeños productores. Este segundo elemento, pues digamos, está claramente encadenado con el objetivo de este seminario. Como líneas estratégicas, México establece fortalecer la cooperación internacional en materia de innovación, transferencia de tecnología, investigación y desarrollo, promover la inversión en el sector agroalimentario a través de asociaciones público-privadas y de una mayor y más eficiente inversión pública, particularmente en innovación, incorporar criterios de sustentabilidad en la agricultura y utilizar instrumentos de administración de riesgos, particularmente en materia financiera, climática y sanitaria. Esto es, parte de estos elementos venían enunciados en el plan de acción suscrito en Francia. Lo que hace la presidencia de México es subir el tema de innovación, transferencia de tecnología, capacitación a productores, particularmente de pequeñas unidades familiares, subirlos en la lista de prioridades. En ese marco, México encargó a los organismos internacionales, básicamente 12 organismos bajo el liderazgo de la OCDE y la FAO, el estudio o el documento denominado Crecimiento Sustentable de la Productividad Agrícola y Reducción de la Brecha de los Pequeños Productores. Fundamentalmente este estudio lo que contiene son cuáles son los retos para incrementar la productividad en el sector agropecuario, un balance de las acciones en curso en esa materia, o sea, qué se ha avanzado el año pasado y lo que llevamos de este año en términos de lo que preveía el plan de acción, cómo se han instrumentado las acciones y qué avances se tienen, propuestas de mejora al marco normativo para una agricultura más productiva y sustentable y propuestas de impulso a los sistemas de innovación agrícola para el crecimiento sustentable de la productividad. Es un documento amplio, eventualmente estará a disposición de quien lo quiera consultar. Ese fue, digamos, el gran insumo con el cual se discutió en el grupo agrícola del G20 las medidas a proponer en la materia. Sin embargo, hubo otros 2 insumos importantes para estas discusiones y para la elaboración de esta agenda. Uno, las recomendaciones del llamado B20, que el B20 es un grupo paralelo que se crea hace 3 años aproximadamente en el marco de G20,
que lo que hace es que integra a las grandes empresas vinculadas con el sector agroalimentario. O sea, es un grupo también consultivo para los jefes de Estado, integrado, insisto, por las grandes empresas del sector. En ese sentido, el B20 planteará una serie de recomendaciones por su cuenta a los jefes de Estado, o sea, va en paralelo estas recomendaciones. Sin embargo, ustedes pueden ver ahí en la columna del lado derecho, pues que hay una gran coincidencia, digamos, entre el estudio que realizan los organismos internacionales, lo que se platicó en el grupo de agricultura y lo que se platicó en el B20, en términos de aumentar la inversión, desarrollar una agenda de gestión de riesgos y acceso al financiamiento, fortalecer los derechos sobre la tierra, otro elemento importante, mejorar la información de los mercados, lo voy a mencionar en un momento, incrementar la investigación y desarrollo, mejorar el valor nutricional de los cultivos y de los productos alimenticios, promoción de la sustentabilidad, asegurar la sustentabilidad en la producción de biocombustibles. Este es uno de los temas más polémicos que se discuten en el marco del G20. De hecho, ni en Francia ni bajo la presidencia mexicana en el G20, o sea, a nivel de los gobiernos, en ninguno de los dos casos se incluyó el tema de biocombustibles por ser muy, muy polémico. Sin embargo, el sector privado, el B20, sí lo analizó, sí lo planteó y tiene una serie de recomendaciones en la materia. Y finalmente, fortalecer programas nacionales de seguridad alimentaria. Otros insumos, además del B20, sin duda la iniciativa del Foro Económico Mundial, que ha venido instrumentando con varios países, con Tanzania, con Vietnam y con México y algunos otros países, pero México está involucrado en este esfuerzo de la nueva visión de la agricultura, que tiene 3 pilares u objetivos fundamentales: seguridad alimentaria, o sea, es un tema recurrente en los distintos foros, y también por primera vez, pues yo creo que en la historia, el Foro Económico Mundial, que se reúne, como ustedes saben, todos los años a principios del año en Davos, en Suiza, por primera vez en este año, desde el año pasado, sube el tema de seguridad alimentaria como uno de los temas fundamentales. Lo que se busca, y de ahí otra vez esta convergencia de opiniones, elevar la productividad de distintos cultivos, aumentar el abasto nacional de los principales productos, la eficiencia en los procesos de postproducción. Ya el presidente Linta lo comentaba hace unos momentos, la importancia de la temática pre y post cosecha para evitar pérdidas y mermas, contribuir a la disminución de los niveles de pobreza y preservar el medio ambiente, particularmente el tema del agua. Como decía, todos estos insumos en lo que derivaron fue en la declaración de los viceministros de Agricultura de la semana pasada, en la segunda reunión que se celebró en México el 17 y el 18 de mayo, que de ahí se derivan ya las conclusiones que se presentarán a los jefes de Estado para su suscripción. Básicamente el documento o el trabajo que se realizó en México la semana pasada consta de 2 partes. Como decía yo, un estatus sobre los avances en la implementación de las iniciativas establecidas en el plan de acción que se acordó en Francia, y las recomendaciones sobre producción y productividad agrícola, las cuales se obtuvieron de las intervenciones de los países y de los organismos internacionales en estos 2 días de muy, muy largas reuniones. ¿Cuáles son los avances? O sea, ¿dónde estamos parados en términos del plan de acción? Bueno, en primer lugar, una de las propuestas que se derivaron de la presidencia francesa fue la creación de un sistema de información de mercados agrícolas que se puso en marcha en septiembre de 2011 y está coordinado por la FAO, y básicamente lo que tiene por su objetivo es compartir datos y mejorar los sistemas de información existentes a nivel de todos los factores que inciden en la producción agrícola, pero yo diría básicamente, y es el tema focal de este grupo, cuál es el estatus o las características de los inventarios de alimentos a nivel mundial, ¿sí? En lo cual hoy es una caja negra en términos generales. Para ello también se creó el Foro de Respuesta Rápida, cuyo objetivo es fortalecer la coordinación de la política internacional, especialmente en tiempos de crisis de mercado. O sea, esto es básicamente un foro que reúne a
los ministerios de agricultura de todos los países del G20 para que en el momento en que se presente un desequilibrio o un desbalance en los mercados de alimentos mundiales haya una estrecha coordinación para atender ese desbalance. La Iniciativa Internacional de Investigación para el Mejoramiento del Trigo, seguramente muchos de ustedes forman parte de esta iniciativa. Su objetivo es identificar las sinergias y facilitar la comunicación entre los programas de investigación para el mejoramiento de trigo, investigación y desarrollo tecnológico. La Iniciativa de Geomonitoreo Global de la Agricultura también arranca en septiembre, y aquí la idea es fortalecer la capacidad de la comunidad internacional para producir y difundir previsiones básicamente vinculadas con el cambio climático. La plataforma de agricultura tropical, muy importante para muchos de nuestros países, que está coordinado por FAO. Su objetivo es fomentar la generación, intercambio y utilización de tecnologías y prácticas agrícolas en pequeños agricultores de países de desarrollo para mejorar la producción agrícola y la productividad. Esta plataforma realmente está arrancando, o sea, este es, digamos, mientras que los anteriores que mencioné, los avances son importantes. En el caso de la plataforma de agricultura tropical, está básicamente arrancando. Compras de alimentos para propósitos humanitarios no comerciales, también hay un avance importante en la definición del qué, cómo, cuándo y dónde. Este es un factor importante para este objetivo. Y reservas alimentarias para emergencias regionales con características humanitarias es otro elemento en el cual se ha estado trabajando. Es probablemente de los temas más complejos que tiene el G20 enfrente, porque aquí la decisión es dónde se guardan esas reservas, quién las guarda, quién paga el costo de almacenaje financiero, etcétera. Entonces, esta es otra de las iniciativas que están en proceso. Lineamientos voluntarios para la gobernanza de la tenencia de la tierra, principios para la inversión agrícola responsable y administración de riesgos son los temas que, digamos, muestran un menor avance relativo con respecto a los anteriores. Ahora, esto es los avances del plan de acción. Las recomendaciones que salen de las dos reuniones viceministeriales de G20 en la presidencia mexicana sobre producción y productividad agroalimentaria, básicamente lo que se acuerda es promover la inversión en infraestructura para la producción agroalimentaria, o sea, hacer un esfuerzo importante de promoción de infraestructura, no solamente en los países desarrollados, que es el núcleo básico del G20, sino sobre todo inversiones de esos países en los países en desarrollo. Establecer un ambiente que permita atraer mayor inversión privada. Aquí hubo una gran discusión en términos de los marcos regulatorios de protección a la inversión privada en muchos países, la creación de alianzas público-privadas y la intensificación de la cooperación internacional, apoyar la cooperación para reducir los desperdicios de alimentos, particularmente las pérdidas pre y post cosecha, ya lo comentamos, promover el acceso a insumos de uso agrícola y su uso sustentable. Aquí básicamente hay una medida muy concreta que propondrá el G20, que es cómo incrementar mecanismos para incrementar la competencia en el mercado mundial de fertilizantes, como una línea estratégica clave. Impulsar la cooperación internacional en innovación y transferencia de tecnología, y para ello realizar una reunión de jefes, lo pongo entre comillas porque la definición en varios países es muy distinta y no hay un jefe científico como tal, pero hacer una reunión, digamos, de líderes científicos agrícolas en septiembre en México, precisamente para ver mecanismos de cómo fortalecer ese intercambio de conocimiento, innovación en términos generales entre los países del G20, apoyar el proyecto piloto de la iniciativa Agricultural Pull Mechanism, que es básicamente cómo hacer que las grandes empresas involucren a las unidades familiares en la cadena de valor, y reconocer la importancia de la iniciativa de modernización sustentable de la agricultura tradicional, Masagro, como comentaba yo, es una estrategia que estamos implementando en México desde abril del año pasado, como modelo de desarrollo, y eso vincularlo con una iniciativa internacional de crecimiento de la productividad del maíz. Si bien para el caso del trigo, esta iniciativa viene desde el año pasado, desde la presidencia francesa, y como ustedes saben, el trigo es un producto de interés mundial.
ahora lo que hicimos fue poner al maíz a un nivel similar al del trigo, no solamente como alimento para consumo humano, sino también para consumo pecuario. Y de ahí la importancia, digamos, de darle un reimpulso a la producción de maíz a nivel internacional. Básicamente, ¿en qué consiste Masagro? Digo, la importancia es una política pública que se está instrumentando en México, que, insisto, hoy a nivel internacional, en el marco del G20, se le reconoce como un modelo a seguir para ir desde la investigación hasta la aplicación de la investigación a nivel de la parcela y con los productores. No voy a entrar a muchos detalles de esta iniciativa, dejo la presentación a su disposición, pero básicamente lo que busca es incrementar la producción y los rendimientos de maíz y trigo en zonas de temporal, que en el caso mexicano es muy importante, y agricultura tradicional. O sea, que básicamente si combinamos estos dos elementos, estamos hablando de los productores de menor desarrollo relativo en México y en general de pequeñísimas unidades de producción familiar. Básicamente, yo diría, ahí dejo la presentación, hago un simple comentario en términos de qué sigue en el marco del G20. Yo diría, esta semana, de hecho, hay una reunión de lo que se denominan los Sherpas del G20. Si bien, como se señaló muy amablemente, yo fui o soy todavía el Sherpa del grupo de agricultura, existen los Sherpas globales, que básicamente son los ministerios de Relaciones Exteriores, quienes conjuntan toda la información de los grupos de trabajo del G20 y son, a final del día, quienes integran la declaración de jefes de Estado, y más que una declaración, que uno puede decir, bueno, son declaraciones políticas, quienes aprueban, digamos, las medidas a instrumentar en términos de cooperación internacional. Esta semana se realiza esa reunión de Sherpas, se harán los planteamientos de cada grupo o subgrupo del G20, muy compleja la integración, ciertamente. Si recordamos los 5 temas que les mencioné en términos de las prioridades, es muy difícil encontrar un balance entre seguridad alimentaria, regulación financiera, crecimiento verde, etcétera, ahora sí que en una sola declaración, y poner de acuerdo a los jefes de Estado. Va a ser complejo, digamos, ese trabajo, pero al final del día el propósito es llegar a la cumbre de líderes en junio, precisamente con ese tipo de planteamientos, y desde luego desde la óptica de agricultura se llegará con todos los planteamientos que acordamos la semana pasada. O sea, más allá de la declaración de jefes de Estado como tal, hay una serie de documentos que soportan las declaraciones de jefes de Estado, insisto, con medidas relativas que van, algunas generales, que son, pues, ahora sí que buenas intenciones, pero lo que es rescatable ahí son las medidas específicas y concretas en cada uno de los subtemas que involucran al sector. Y yo diría, lo importante, más allá de la fecha de junio de jefes de Estado, de la reunión de jefes de Estado, lo importante es lo que viene después de la reunión de jefes de Estado. Esto es el ponerse a trabajar, poner a los jefes científicos a reunirse, digamos, que son realmente los que van a operar, cómo pasar de una buena declaración, en términos loable declaración, en términos de cómo incrementar la producción y la productividad agrícola por la vía de la innovación, qué tipo de medidas específicas y qué tipo de foros, qué tipo de bases de datos, qué tipo de intercambios en materia de investigación se van a acordar en esa reunión que, insisto, es post-junio, está programada para septiembre. Entonces, yo diría que mucho más importante que la reunión del jefes de Estado de G20 como tal es, pues, lo que trabajemos como responsables de la agricultura de nuestros países en estos meses previos a la reunión de G20 y sobre todo los posteriores al G20. Yo con eso espero haberles dado un panorama más o menos claro de cuál es el estatus de este tema. Muchísimas gracias.